Ya. Lo que vamos a ver ahora es lo que sería cinemática o estudio del movimiento en una dimensión. ¿Ya? Como en el curso de introducción les he indicado, esta parte es estudiar todo lo que son velocidades, aceleraciones. Vamos a empezar viendo lo que va a ser, lo que es la posición. Vamos a entender lo que es el desplazamiento. Luego lo que ves la velocidad promedio, lo que es la velocidad instantánea. Y lo mismo con aceleración. Aceleración promedio, aceleración instantánea. ¿Ok? Entonces es un poco el contenido de lo que vamos a ver en este capítulo. Entender bien lo que son posiciones, velocidades, aceleraciones y cómo calcular alguno de esos factores en función de todo lo demás en un problema concreto. Ok, ok, ok. Entonces un ratito, ¿dónde tengo esto? Tac, tac, acá. Ya. Entonces, recordando un poco lo que ustedes ya han visto en colegio. Todo esto con distancias, velocidades, aceleraciones. ¿Han visto alguna fórmula, yo creo? Jonathan, ¿algo que te recuerdes que hayas visto en colegio? No, 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 Inge. Ya, Hemos avanzado otras actividades. y otras cosas han hecho. Seguramente han visto esta fórmula, velocidad igual a distancia entre tiempo, ¿ya? O que la distancia es la velocidad por el tiempo, ¿ya? Seguro que han hecho esto en algún momento, ¿ok? También muy probablemente han visto lo que era el MRUA, que creo que llaman movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? Y han visto que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Han visto que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Esta fórmula se utiliza cuando tenemos velocidad constante, es decir, que no hay aceleración, que la aceleración es cero, y este par de fórmulas se lo utiliza cuando la aceleración es constante. ¿Ok? Entonces, simplemente un pequeño recuerdo de lo que algunos de ustedes han debido ver en colegio, ¿ya? Pero que lo han debido ver solamente como fórmulas y nada más. Fórmulas para reemplazar, digamos, ¿ya? Veo que mi problema tengo esto, ya lo reemplazo, despejo. Fórmulas para reemplazar y sin entender o entendiendo muy poco, ya lo que significa esto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, en algún momento vamos a recaer en estas fórmulas, ¿ya? Pero sobre todo vamos a ver todo lo que hay detrás, vamos a entender toda la física de base que hay detrás, ¿ya? Y eso es lo que más, sobre todo eso se les va a evaluar, más que simplemente reemplazar fórmulas. Estoy grabando. No me acuerdo que sí. Empezamos entonces definiendo algunas cosas. ¿Ya? Todo esto es en una dimensión. ¿Ya? Recalco.
una dimensión. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente tenemos un eje, ¿ya? Por el momento no vamos a tener dos ejes, X, Y, solamente vamos a tener el eje X, nada más por el momento, ¿ya? Entonces recordamos que si tengo un eje, va a haber un origen, va a haber el eje que les he hablado, ¿ya? Va a haber un signo y va a haber un vector unitario que ya hemos visto, ¿ya? Que en este caso va a ser el vector unitario Y, horizontal. Entonces, tengo mi eje X. Tengo mi dirección positiva que es hacia la derecha. Tengo mi origen que me dice a partir de acá vamos a contar todo. Y tengo mi vector unitario que va a ser Y. ¿Qué es el vector unitario? Es un vector que apunta en la dirección horizontal y que mide 1. Entonces acá tengo Y, acá puedo fabricarme otro Y, acá puedo fabricarme otro Y, acá puedo fabricarme otro Y. ¿Ya? Entonces esto de acá es el vector unitario. Esto de acá es el origen. ¿Ya? Entonces, podríamos tener los mismos elementos en una dimensión, pero que esta dimensión sea solo vertical. Entonces, los mismos elementos. Si solamente me muevo verticalmente, Y, un origen O y un vector unitario J. ¿Ya? Entonces, lo mismo, solo que vertical. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer para un análisis horizontal, pero puede ser exactamente lo mismo para un análisis vertical. Puede ser lo mismo para un análisis en diagonal, digamos, pero que solamente nos movemos en una línea. ¿Ya? Entonces, mismos elementos. En un eje vertical. Vamos a definir lo que es la posición de un vector. Vamos a definir lo que es la posición como vector, el vector posición, perdón. Vamos a definir lo que es el vector posición. ¿Ya? El vector posición lo vamos a escribir como R, ¿ya? O también como X, ¿ya? Como X también podemos tener. Este vector posición, R, es una flecha que parte del origen, fíjense, parte del origen, ¿ya? Hasta el punto donde estamos analizando. Acá el punto que analizamos es el punto que representa dónde está la persona. Entonces, ¿en qué posición está la persona? Esa es la flecha que estamos analizando, ¿ya? Y en este caso, ¿cuál sería el vector posición? El vector posición aproximadamente sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? O 4,5, no importa. Sería 5 en dirección horizontal. 5 veces el vector unitario Y, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra este tipo? 5 veces hacia la derecha, 5 veces Y, lo que hemos aprendido en vectores, ¿ya? Esa es la posición. Se encuentra a 5 cuadras, a 5 metros, a 5 centímetros. Ese es el vector posición que estamos definiendo. ¿Ok? Muchas veces, en algunas, si queremos ser más precisos, esta R, ¿ya? Va a ser la componente X, ¿ya? En dirección Y. La componente X del vector R en dirección Y. En este caso, X es 5, ¿ya? Para ser un poco más detallados. ¿Qué es X? Es la componente sí, horizontal es un poco redundante, pero la componente horizontal, ¿ya? Entonces, una cosa es la componente horizontal
que solamente es un número, ¿ya? Es solamente un escalar. Y otra cosa es el vector posición, que no es un escalar, es un vector. Tiene que estar acompañado de i. ¿Ok? Ahora, ¿por qué ponemos acá r de t? ¿Por qué coloco r de t? ¿Ya? Porque esto es en un cierto tiempo. ¿Ya? Puede ser que la persona en un tiempo cero, ¿ya? En un tiempo cero esté acá en el origen, está a 0 metros, ¿ya? Pero un tiempo después, digamos r de t igual a 3 segundos después, está a 5 metros, 5 centímetros. Entonces, esto vendría a ser r de t igual a 3 segundos, digamos. En 3 segundos, ¿dónde se encuentra? En 5i. Por eso se pone r de t, porque esa r vamos a ver que va cambiando en el tiempo. ¿Ya? Puede ser que luego de 5 segundos esté acá, en t igual a 5 segundos. Y su r de 5 segundos ya es otro, es otra posición. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ok. Esta es la posición. ¿Dónde se encuentra algo? ¿Ya? Pongamos por si acaso eso. Posición es dónde se encuentra lo que estamos analizando, lo que se analiza. Ahora definimos lo que es el vector desplazamiento. El vector desplazamiento. ¿Ya? El vector desplazamiento, ¿ya? Como dice el nombre, es cuánto se mueve o se desplaza algo. Si yo tengo que esta persona en cierto tiempo estaba acá y después de 2 segundos, 1 segundo, lo que sea, ahora está acá, ¿cuánto se movió? ¿Cuánto se desplazó? Lo que se desplazó es esta flecha de acá. ¿Ok? Repito, si yo estoy a 3 cuadras y después de un tiempo me encuentro en 5 cuadras, mi primera posición es R1, que es 3 cuadras. Mi segunda posición es R2, que es 5 cuadras. ¿Cuánto me he desplazado, Lindbergh? Lindbergh, ¿cuánto me he desplazado? O ya no estás en clases. Eric, ¿cuánto me he desplazado? 5. Si estaba a 2 cuadras y luego estoy a 5 cuadras, ¿cuánto me he desplazado? ¿Cuánto me moví? 2. 2. ¿Y cómo encuentras ese 2? Restando. Restando. 2. ¿Ya? Entonces, el desplazamiento lo vamos a denotar con este delta, delta de R. ¿Ya? Y así como intuitivamente hemos visto, la definición del desplazamiento es el 5 menos el 3. ¿Ya? ¿El 5 qué es? Es la posición final menos el 3 que es donde me encontraba al principio, la posición inicial. Esa es la definición del vector desplazamiento. Es donde me encuentro al final menos donde me encontraba al principio. ¿Ya? Esto de acá es R inicial, esto de acá es R final. ¿Ok? Muchas veces trabajamos solamente con X, ¿ya? Entonces el desplazamiento es
dónde me encuentro al final, menos dónde me encontraba al principio. Y esto de acá, remárquenlo para que entiendan bien, y no solamente hagan fórmulas. ¿Qué es el desplazamiento? Es cuánto se mueve o se desplaza algo. ¿Qué es la posición? ¿Dónde se encuentra algo? Entonces son dos cosas diferentes. ¿Ya? El desplazamiento es cuánto se mueve algo. ¿Ya? Y ese desplazamiento es la posición donde se encuentra algo al final, menos la posición donde se encontraba algo al principio. ¿Ok? En el examen tal vez haya preguntas teóricas. ¿Qué es la posición en tus palabras? ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? Ya, cosas que hemos ido viendo. Ok, ahora ¿qué es lo que prosigue? Ya tenemos esto. Pondré por si acaso esto como remarca grande. La posición no es lo mismo que el desplazamiento. Son dos cosas diferentes, ¿ya? Espero que esté claro lo que he indicado. El desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. R final menos R inicial. Ya. Tenemos esto. Y ahora esto de acá. Tac, tac, tac. Ya. Entonces, si aplicamos eso acá, tenemos lo siguiente. Tenemos que una persona, Peter, está entrenando por una carrera, ¿ya? Dice que primero corre 40 metros hacia el norte. Luego camina hacia el sur 3/4 del camino de regreso a su posición inicial. ¿Ya? Tac, 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 tac. Lo primero que pregunta es, ¿cuál es el desplazamiento que hace Peter cuando hace el sprint, cuando corre? Luego, ¿cuál es el desplazamiento durante toda la caminata? ¿Ya? Ah, no, durante la caminata cuando camina. Y luego, ¿cuál es el desplazamiento total? Entonces, fíjense. Tenemos lo siguiente. Dice que corre hacia el norte. Como está corriendo hacia el norte, mi eje que voy a analizar va a ser vertical. Entonces tenemos un origen. Me dice que en un primer tiempo corre 40 metros hacia el norte. Entonces en un primer tiempo corre, ¿ya? Corre significa hacer un sprint, ¿ya? Correr bastante rápido. Entonces primero corre hasta acá y todo esto es 40 metros. Y esto de acá la vamos a llamar el punto A. Luego dice que camina. Luego camina. Caminata. La caminata dice que lo hace hacia el sur, 3/4 del camino de regreso. Si va a 40 metros hacia arriba, 3/4 de 40, ¿cuánto es? Ponemos acá, 3/4 de 40, ¿cuánto es? Hacemos el cálculo, me da 30 metros. Entonces, luego dice que hacia el sur, así de vuelta, recorre 30 metros y llega hasta acá, en un punto B. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace primero? Le mete un sprint bien rápido y luego viene caminando, caminando, caminando hacia acá. ¿Ya? Entonces, para ver si entendemos bien los conceptos que hemos visto. ¿Cuál es el desplazamiento de Peter durante el sprint? ¿Ya? Entonces, el sprint es cuando corre. ¿Ya? Pondremos acá. Acá es cuando corre. Y acá es cuando solamente hace caminata. ¿Ya? Entonces, el desplazamiento que hemos dicho que lo la delta R, cuando corre, cuando hace el sprint, es igual a ¿qué? R final menos R inicial. ¿Ya? ¿Qué es R final? Es cuando esté acá. R final, ¿qué es la posición final? ¿Dónde está? Al final, acá. R final, ¿qué va a ser? Va a ser esta flecha de acá.
Esto es R final, ¿ya? Entonces va a ser 40 en dirección, para que no nos confundamos, pondremos eje Y. Entonces, como estuvimos vertical, en dirección J. Menos R inicial. ¿De dónde parte? Parte del origen. Acá tengo el origen. ¿Cuánto es la posición inicial si parte de acá? Acá está al principio. Pues su posición inicial está a 0, ¿no? Si parte desde el origen, ¿dónde se encontraba al principio? En el origen se encontraba en 0. Entonces, el desplazamiento es 40 hacia arriba. ¿Ok? Un poco evidente, un poco redundante, pero para que esté bien claro. El inciso B. ¿Cuál es el desplazamiento? ¿Cuál es el desplazamiento delta R cuando solamente camina? Entonces va a ser el R final menos el R inicial. Cuando camina. Ojo, cuando camina. Cuando camina, vale la pena tal vez hacer otro gráfico para que esté bien claro esto. Esto lo voy a hacer más chico. Entonces, cuando camina, ya, ojo, cuando camina, esto ya no es el R final. ¿Dónde se encuentra al principio? Se encuentra en el punto A de la caminata. Cuando él camina es desde acá hasta acá. Entonces, cuando camina, esto es donde se encuentra al principio. Esto ya es R inicial en la caminata. ¿Y cuál es R final? Camina hasta acá. Entonces, R final va a ser esto de acá. ¿Ya? Entonces, R final es igual a ¿qué? Esta flecha, que si esto es 40, esto es 30. ¿Cuánto va a medir esta flecha? Va a medir simplemente 10. Entonces va a ser 10 hacia arriba menos R inicial, que era 40. 40 hacia arriba. Y encontramos que es menos 30J. Y es un resultado coherente, ¿verdad? ¿Cuánto se ha desplazado? Se desplazó 30 hacia abajo. Se desplazó 30 hacia abajo. Podríamos haber escrito ese resultado desde un principio si visualizábamos. ¿Cuánto se desplaza cuando camina? Pues se mueve 30 en dirección hacia abajo, entonces tenemos eso. Y eso es congruente con el hecho de la definición. ¿Cuánto se desplaza? Es R final, que es 10 hacia arriba, menos R inicial, que donde se encontraba al principio, 40 hacia arriba, ¿no? Tenemos el resultado coherente. Y finalmente, ¿cuál es el desplazamiento total? ¿Ya? ¿Cuál es el total? Es desde el principio hasta el final. Es decir, ¿dónde se encuentra al principio? Principio, acá. ¿Dónde se encuentra al final, final, final? Acá. ¿Cuánto es ese desplazamiento? ¿Cuánto se mueve? Es esta flecha. Entonces el inciso C, podríamos decir directamente, esto era de la caminata. Delta R total, total, va a ser igual a ¿qué? A 10 hacia arriba. Y ese 10 hacia arriba podríamos encontrarlo sumando el primer desplazamiento, 40, más el segundo desplazamiento, menos 30, también me va a dar 10, ¿no? Es una suma de vectores. ¿Cuánto es el desplazamiento final? Pues es lo que me muevo primero, más lo que me muevo después, más lo que me muevo después, más lo que me muevo después, eso me va a dar al final. Entonces, sumando los movimientos, me da el resultado que también es lógico. ¿Dónde me encuentro? No dónde me encuentro. ¿Cuánto me he desplazado al final? Totalmente. Al principio estaba acá, al final estoy acá. ¿Cuánto me desplacé? 10 hacia arriba. ¿Ya? Entonces son conceptos nuevos, yo creo que tal vez para la mayoría, un poco teóricos, pero que son necesarios para todo lo que vamos a hacer después. ¿Dudas, preguntas? Ok. Quedamos ahí, simplemente pueden retirarse, solamente quiero que Alan te quedes un rato Sí, para ingeniero. darte unas indicaciones. Luego todo el mundo ya vino antes a clases, ¿verdad? Ya, listo. Estén atentos por favor al grupo de WhatsApp.
Nos vemos, buen fin de semana, bye. Hasta luego, Inge. Chao, Hasta chao, luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. bye.